días, tardes o noches, maestros del diplomado de Psicología Organizacional, compañeros. Yo les vengo a presentar este trabajo que tiene por título Estrés y satisfacción laboral como predictores del síndrome de burnout en profesores de una escuela de nivel medio en la alcaldía de Coyoacán de la Ciudad de México. Es una este trabajo forma parte de la línea de investigación salud organizacional. Yo soy el alumno Cervantes Vera José Ángel, autor y presentador de esta exposición. Bueno, en una primera instancia vamos a identificar las definiciones del síndrome de burnout, que en una primera instancia Maslach y Jackson lo presenta como un agotamiento emocional, una despersonalización y reducida realización personal que puede ocurrir entre individuos cuyo objeto de trabajo son otras personas. Por parte del CIE-11, de la Organización Mundial de la Salud, podemos identificar que se divide en sentimientos de falta de energía o agotamiento, aumento de la distancia mental con respecto al trabajo o sentimientos negativos o cínicos con respecto al trabajo y una sensación de ineficacia y falta de realización. Otras investigaciones han dicho que, por ejemplo, la de Tito, Torres y Pérez concluyen como un factor protector a la autoeficacia del síndrome de burnout. Malander concluye que la satisfacción laboral es un predictor del burnout. Rodríguez, Guevara y Viramontes mencionan el estrés como un desencadenante de este síndrome. Por otra parte, se ha encontrado un creciente interés y que el 50% de los estudios de este síndrome se enfocan en profesionales de la salud. En 2014 a 2018 han aumentado la producción de artículos de esta índole. Podemos encontrar dos evidencias que se contradicen un poco. En una primera instancia, que la prevalencia es mayor al 10% y las incidencias son del 15%, con un posible aumento en años venideros. Por otra parte, otra evidencia nos menciona que la prevalencia y la incidencia es menor al 5%, pero con condiciones desencadenantes del 80%. ¿Cuáles fueron los objetivos de esta investigación? En la primera instancia, en el general, es comprobar la relación entre el estrés, la insatisfacción laboral y la presencia del síndrome de burnout en el primer semestre del año 2023. Los objetivos específicos los podemos identificar como analizar las dimensiones del estrés de los profesores, analizar las dimensiones de la satisfacción laboral y analizar las dimensiones del síndrome de burnout. En los particulares, identificar diversos factores de riesgos en la planta docente, identificar el grado de estrés en los profesores, la presencia de insatisfacción laboral y la presencia del síndrome de burnout. Las variables, en una primera esencia del estrés laboral, se identifica como la respuesta psicológica y fisiológica ante las demandas de su contexto, los cuales superan la capacidad de resolverlo por parte del individuo. La satisfacción laboral es la actitud del trabajador hacia su propio trabajo y en función de aspectos vinculados como posibilidades de desarrollo, beneficios laborales y remunerativos que recibe, políticas administrativas, entre otros. El síndrome de burnout es el conjunto de síntomas referentes a un agotamiento emocional, despersonalización y reducida realización personal que puede ocurrir entre individuos cuyo objeto de trabajo son otras personas. La población estudiada, en una primera instancia, los criterios de inclusión fueron ser docente activo en la Ciudad de México, tener de 20 a 60 años y tener más de 6 meses de antigüedad. Los criterios de exclusión fueron tener un diagnóstico psiquiátrico y o estar en tratamiento farmacológico psiquiátrico específicamente. La hipótesis alterna que se manejó fue que existe una correlación moderada o superior entre estrés, insatisfacción laboral y síndrome de burnout, y la hipótesis nula es que existe una correlación débil o inferior entre el estrés, insatisfacción laboral y síndrome de burnout. En el método podemos identificar que el tipo de estudio fue uno cuantitativo, analítico, no experimental, de cohorte transversal, que buscó visualizar el tipo de correlación que existe en una población de profesores de la Ciudad de México entre las siguientes variables que ya se mencionaron anteriormente.
El procedimiento, bueno, en una primera instancia se pidió a los participantes mediante su contacto de telefónico a través de mensajes que contestaran los instrumentos adaptados a cuestionarios de Google, donde también se les solicitó su correo electrónico de manera voluntaria y que lean el consentimiento informado. Luego de una semana se revisaron los resultados y no hubo casos que no hayan contestado. Los instrumentos utilizados, ¿no? En primera instancia, los estadísticos fueron, bueno, estadístico descriptivo, fueron las tablas dinámicas con la media, agrupados por diferentes características de la población. Y en la estadística inferencial fue la correlación de Rode-Spearman. En los instrumentos psicológicos se pueden identificar el cuestionario prueba de burnout, la escala de estrés laboral organizacional, el cuestionario de satisfacción de Minnesota. Estos están estandarizados en la población hispanohablante latinoamericana, por lo que fueron pertinentes para esta investigación. Después, en la etapa y actividades, podemos identificar diferentes apartados, por ejemplo, la elaboración del proyecto, presentación de la iniciativa, explicar a los participantes el estudio, elaboración del consentimiento informado, firma de los participantes en el consentimiento, aplicación de instrumentos, interpretación de los resultados, elaboración de informe, elaboración de la propuesta de intervención, presentación de infografías, elaboración del informe final, revisión y entrega. Podemos identificar que hay dos colores. El violeta es el tiempo ideal y el naranja es el tiempo real. Podemos ver que hay una diferencia, una gran diferencia entre estos dos, que se les atribuye o fueron ujú, por parte de las incidencias que en este sentido fueron reportadas semanalmente. Entonces, en ese sentido, se integra como anexo uno este reporte semanal de incidencias y está escrito en prosa. Voy a destacar las principales incidencias que dejaron un conocimiento, cambio de aptitud, que al fin y al cabo también es otro tipo de conocimiento, y o aplicación de estos. En un primer instante, podemos identificar al traslado del director hacia otra secundaria, el cual el autor tuvo que aplicar la aptitud de paciencia, que en este sentido, pues se le instigó a la subdirectora para tener los contactos de los profesores. Pero al estar muy ocupada la subdirectora, pues vaya, se tardó un poco, bastante en otorgarnos los contactos. Entonces, en ese sentido, se aplicaron dos aptitudes, la paciencia y la instigación. La instigación se le mandaba mensaje cada semana, cada fin de semana, a la subdirectora para que recordara mandar los contactos de los profesores. Por otra parte, en los cuestionarios de Google se identifica que el autor no sabe cómo sacar hojas de datos relacionadas directamente con el cuestionario de Google, por lo que se opta por una autocapacitación en fuentes, por ejemplo, YouTube, que es una muy buena herramienta cuando se sabe buscar. Se logró con el objetivo de identificar, de aplicar el conocimiento de cómo crear hojas de datos de Google que están relacionados a estos cuestionarios. Por otra parte, en los objetivos, al alumnado se le imparte el conocimiento de los objetivos particulares, el autor desconocía esta parte, que en este sentido se divide en tres objetivos: los generales, los específicos y los particulares. Por lo que se opta por implementarlos en este trabajo. En otra incidencia podemos identificar que el autor, bueno, yo en este caso, al momento de leer las etapas y actividades, encuentra que no hay coherencia o no hay sentido en los pasos, por lo que se decide a crear más actividades para que tengan esta coherencia. Por otra parte, en otra incidencia, en la parte de los objetivos, al momento de recibir
otro aporte en el diplomado de psicología organizacional, se nos menciona los objetivos SMART, que por sus siglas en inglés son específicos, medibles, alcanzables, relevantes y tiempo, por lo que se decide implementar en la parte de objetivos en el objetivo general, todas estas variables, conceptos. Por otra parte, se identifica la ausencia de conocimiento de cómo realizar las tablas dinámicas de Google porque difieren de las tablas de Excel. En ese sentido, una vez más, se autocapacita por parte de algunos videos de YouTube que explican cómo crear las tablas dinámicas de Google y se aplican. Por otra parte, al momento de intentar aplicar las pruebas de estadística inferencial en hojas Excel o hojas de datos de Google, se identifica que no tiene estas herramientas, por lo que se opta por el SPSS, en el cual el autor también identificó que no tenía el conocimiento fresco de cómo aplicar esta herramienta estadística, por lo que se decide a revisar la literatura y a revisar algunos videos de YouTube para saber manejar este software. En otra incidencia es que al momento de revisar la literatura se identifica que el coeficiente de phi, que es el primero que se intentó manejar para hacer la estadística inferencial, no era suficiente, por lo que se optó, a partir de la lectura, utilizar el coeficiente de correlación de Rho de Spearman. Otra incidencia es que a partir de una retroalimentación de los compañeros, es que el link de fichas técnicas que se tenía contempladas en el documento no eran visibles para otras personas, por lo que en vez de dejarlo como un hipervínculo, se optó por agregarlos como anexo. Otra incidencia fue que al momento de elaborar eh, el documento no se tomó en consideración el tipo de estudio y esta retroalimentación fue dada por uno de los compañeros de el diplomado, por lo que se optó en agregar este apartado donde se especifica si es una investigación no experimental, de cohorte transversal, ujú, y de los conocimientos que destaca el autor es la gestión de tiempo y de actividades, en la cual la podemos aterrizar como el destinar días específicos de la semana para el avance de trabajos, tanto laborales, académicos, inclusive tiempos de ocio, y y al momento de expresar los aprendizajes obtenidos de forma diaria, semanal o mensual, se pueden aterrizar, visualizar los cambios en la persona, algo así como un diario, y en algunas ocasiones es posible ver los resultados que se han obtenido a lo largo de este proyecto. En los resultados podemos identificar, bueno, vamos a mencionar los picos más altos y los promedios de los instrumentos. En este sentido, para el cuestionario breve de burnout, podemos identificar que el síndrome de burnout tiene una presencia media. ¿Qué quiere decir esto? Que no es relevantemente clínico, que la intervención que se debe de aplicar es de prevención, nada más. En la escala de estrés, ciertamente hay niveles de estrés moderados, pero no son relevantes clínicamente hablando, así que igual se recomienda aplicar una intervención preventiva. En los niveles de satisfacción podemos identificar que los profesores se encuentran generalmente y extrínsecamente satisfechos y intrínsecamente están muy satisfechos. ¿Esto qué quiere decir? Que su trabajo lo ven como un trabajo realmente satisfactorio. Sin embargo, ven a las otras personas o de forma externa no se les da tanta
retribución de que es un trabajo satisfactorio. Ahora bien, en los puntos más altos que podemos identificar, por ejemplo, en el apartado doctorado o gente con doctorado, podemos identificar que hay niveles generales altos de la falta de cohesión. ¿Eso qué quiere decir? Que no identifican que hay un trabajo en equipo, que hay cierto recelo, por así decirlo, pero no es relevantemente clínico, por lo que igual se recomienda una aplicación de intervención preventiva. Vamos a presentar algunos cuestionarios por agrupaciones, por ejemplo, hombre-mujer, horas de trabajo. Ujú. Tiempo de estar estando trabajando. En ese sentido, me gustaría destacar que en las horas de trabajo de 15 a 29 horas se encuentra un nivel alto de síndrome de burnout, pero al sacar la media, pues no es relevantemente estadístico, pero sin embargo vamos a darles herramientas a los profesores para que se puedan canalizar a ellos mismos, si lo ven necesario, a algún servicio psicológico. Ahora bien, en la tabla de correlaciones, en una primera instancia el síndrome de burnout y en la escala de estrés promedio podemos identificar que tiene un valor de Rho positivo, 0.378, y una significancia, o P, de 0.041. Entre más cerca del cero esté, es menor la correlación y más cercano al uno va a ser mayor su correlación. Es decir, si aparece uno, va a aparecer el otro. Entonces, el punto 378 nos da lo podemos aterrizar que es un valor bajo de correlación y la significancia es de 0.040, 41, por lo que sí se acepta esta situación. Si fuera mayor o igual a 0.09, se descartaría esta situación. En el síndrome de burnout y en la satisfacción laboral, podemos identificar un valor negativo de 0.439 con una significancia de 0.02. El valor negativo nos indica que cuando aparece uno deja de aparecer el otro, que es una correlación inversamente proporcional. Entonces, en ese sentido, podemos identificar que es un valor igual bajo de correlación negativa y la significancia nos da a entender que sí se aceptan estos valores. Y en la escala de estrés promedio y la satisfacción laboral podemos identificar igual un valor negativo, 0.279, con una significancia de 0.09. No se acepta este valor por la significancia, pero de ser aceptado sería un valor mínimo de correlación. En las conclusiones, dicho lo anterior, podemos llegar a la conclusión de que no existe una correlación moderada o superior entre el estrés, insatisfacción laboral y síndrome de burnout. Sin embargo, esto se le atribuye a la limitante de que la población estudiada fueron 22 participantes y la cantidad mínima que se recomienda en la literatura es de por lo menos 30 sujetos. Y esta limitante se pudo paliar en su momento, se pudo haber paliado en su momento, de haber aplicado en tiempo y forma ideal, claro, pero al no ser el caso, bueno, se pudo haber llamado a los profesores de la misma institución del turno matutino. Sin embargo, no se tenía el contacto de sus directivos y no se pudo obtenerlos por otros contactos. Otro punto a destacar es que los participantes no facilitaron sus correos para el envío de material preventivo del síndrome de burnout y de dónde pedir atención psicológica. Sin embargo, se les va a hacer llegar por su contacto telefónico. Se recomienda seguir con esta línea de investigación porque el profesorado se ha identificado como una población vulnerable y estas investigaciones acción son realmente beneficiosas para este tipo de población.
principalmente para la prevención y canalización de este síndrome de burnout. Asimismo, si se llega a continuar con este trabajo, se recomienda aumentar la población de estudio. Aquí podemos identificar la población, la bibliografía consultada, que fue bastante, y los anexos. El anexo 1 es el reporte de incidencias por semana, que ya lo mencionamos. El anexo 2, 3 y 4 son fichas técnicas del cuestionario respectivo. El primero es cuestionario breve de burnout, el segundo es la escala de estrés laboral organizacional, y el cuarto es el de cuestionario de satisfacción de Minnesota. El anexo 5 es un folletito de qué es el síndrome de burnout y sus síntomas. El anexo 6 son líneas de prevención que nos da la coordinación de centros de formación y servicios psicológicos. El anexo 7 son centros de atención psicológica que están integrados a, a esta coordinación. Y el anexo 8 es cómo está presentado, o más bien cómo se planteó en una primera instancia esta investigación como proyecto de investigación. Y eso sería todo de mi parte. Espero tengan una bonita tarde, noche, mañana, y gracias por su atención.